¿Cómo emprender con éxito? Antes de poder dar como los distintos caminos que deberíamos ir siguiendo, recordemos que el éxito es que le demos un final feliz, contento, exitoso, un buen resultado a lo que sea que estamos emprendiendo. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, si yo estoy estudiando, culminar con éxito mis estudios significa terminarlos, sacar buenas notas. En el caso de los negocios, es que podamos llevarlos a ese crecimiento que estamos buscando, que no cierren nuestros negocios, sino que por el contrario vayan expandiéndose. El problema es que con los emprendimientos casi siempre lo vemos solo en el día a día, buscamos que sobreviva, no estamos visualizando ni planificando su crecimiento. Entonces, hay una serie de errores mortales que he recopilado para que después de conocerlos sepamos cómo irlos contrarrestando y que de esta manera realmente podamos saber qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer para encaminar nuestro negocio hacia el éxito. El primer error es cuando no nos fijamos objetivos y por ende no planeamos estrategias. ¿Qué significa esto? Bueno, que si mi objetivo solamente, porque a veces les pregunto a algunos emprendedores y emprendedoras, ok, fíjate un objetivo o fíjense un objetivo. ¿Qué objetivo nos vamos a trazar? Generalmente te dicen, aumentar mis ventas. Ok, está bien, pero ¿cuánto vas a aumentar? Aumentó 100 colones, ya lo aumenté, pero, no, quiero aumentarlo un 5%, un 10%, un 20%, 30%. La cantidad que va a depender de la realidad de cada negocio. Entonces, ahí es donde viene la estrategia. Ok, ya te fijaste el objetivo de incrementar tus ventas en un 10%, supongamos. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué camino vas a seguir para llegar hasta ese objetivo? Entonces, las estrategias son eso, ese camino que debemos seguir, pero lamentablemente el día a día, el corre-corre de el funcionamiento operativo de cualquier negocio, sin importar el giro o el tamaño del mismo, hace que se nos olvide la parte estratégica, se nos pasa por alto. Entonces no trabajamos con base en objetivos y esto es problema porque entonces no estamos apuntando hacia un crecimiento. ¿Cuál es la ventaja de que nos pongamos objetivos? Que entonces cualquier acción que realicemos en nuestro negocio debería aportar de alguna manera hacia el lograr ese objetivo que ya me tracé. Pero cuando no tengo objetivos, simplemente voy actuando en el día a día, no de una forma ordenada ni coherente, sino que conforme se me van presentando las situaciones. Y esto es un problema porque entonces no vamos a crecer. El segundo gran error para nuestros negocios es cuando no controlamos los costos y los gastos. Cuando empieza a haber bonanza por buenas ventas, quizás tendemos a empezar a gastar más. O que yo me atrevería a decir, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que una de las principales fallas, el hecho tan sencillo y básico que me atrevería a decir que el 95, por lo menos, el 95% de los negocios lo comete cuando no calculamos adecuadamente los costos. Y si no tenemos bien definidos nuestros costos, pues sencillamente no vamos a poder fijar precios que sean rentables porque no vamos a poder saber exactamente cuánto nos cuesta esa operación y por lo tanto tampoco vamos a poder definir un precio que cubra eso que ya gasté, esos costos que incurrí y que me deje el margen de ganancia que yo estoy buscando. El tercer error, por ende, es fijar mal los precios. Muchas veces solo nos guiamos por cuál es el precio que está en la competencia, cuál es el precio que vi en alguna red social y no sabemos qué hay detrás y quizás eso muchas veces nos puede hacer hasta perder dinero. El cuarto error es no planificar las finanzas. Muchas veces se cree que las finanzas solo es llevar algún tipo de registro y de vez en cuando ir guardando recibos, hacer una que otra revisión de sus números, pero no, vamos a diferenciar. Registro de números es contabilidad. Las finanzas lo que hacen es tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Volvemos al punto uno. Esas decisiones tienen que ir orientadas en esos objetivos que yo me tracé y buscar cómo generar más ganancias. Generalmente las decisiones financieras tienen que ir específicamente con ese énfasis, generar más ganancias, pero cuando no planificamos, obviamente no vamos a poder tomar este tipo de decisiones.
Y mencioné el tema del registro, es decir, de la contabilidad, porque ese es tu punto de partida para tomar decisiones. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones si no llevo un registro? Entonces, esto, para que lo vayamos tomando en cuenta, no importa que no sea administradora, ni contadora, ni financiera, eso no es excusa para no llevar un registro adecuado de los números. Quinto error, también sobre todo en el caso de las emprendedoras, es decir, mujeres, el hecho de mezclar esas finanzas del negocio con las finanzas personales y familiares. ¿Por qué? Porque uno, muchas veces el negocio empieza a operar desde el hogar y esto fomenta de cierta manera por desconocimiento que no vayamos haciendo la separación. Y segundo, que generalmente los emprendedores creen que la ganancia que genera el negocio es el equivalente a su salario. Y como vamos a poder ver en unos minutitos, no es así. Y sexto error mortal que no debemos cometer es el hecho de usar mal el crédito. Muchas veces creemos que el crédito se puede manejar de una forma o tiene determinada función cuando no es así. El crédito nos tiene que servir para crecer, no para hacer más pequeño el negocio. Y pasa de que nos hace más pequeño el negocio, sí, cuando no utilizamos el crédito adecuado o cuando no lo utilizamos en el momento adecuado. Entonces vamos a empezar uno por uno, que de todos los errores que le mencioné. El hecho de no fijarnos ni planear, no fijarnos objetivos ni planear estrategia. A ver, tenemos que empezar a tener objetivos que sean, uno, realizables. O sea, yo puedo ponerme, incrementar las ventas en un 1000%. ¿Realmente voy a poder hacerlo? Muy probablemente no. Entonces ahí es donde yo les digo que sea realizable. Y esto tiene que empezar por saber dónde nos encontramos. Muchas veces queremos fijarnos objetivos sin hacer una revisión objetiva de cómo está nuestra empresa. Por ejemplo, si yo veo que mi empresa todavía es muy pequeña, donde solo soy yo, no tengo venta estable, tal vez mi atención al cliente no es la mejor porque me tardo mucho tiempo en responder las consultas de los potenciales clientes, ahí tengo una serie de debilidades que me impedirían cumplir probablemente los objetivos que me estoy tratando. Entonces, punto de partida, antes de fijarnos objetivos, mi recomendación es revisemos cómo está nuestra empresa de la forma más objetiva posible. Tal vez han escuchado algo sobre el FODA, esta matriz en la que uno analiza cuáles son las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cómo puedo yo hacer este ejercicio? Debilidades y fortalezas son internas, es decir, todo lo que yo puedo controlar y puedo cambiar. Oportunidades y amenazas son externas, o sea, yo no puedo controlarlas, yo no tengo incidencia en ellas, pero el conocerlas me permitiría a mí tomar decisiones para aprovechar esas oportunidades o para mitigar, disminuir esa amenaza. Una amenaza, por ejemplo, que es algo que no podemos controlar, la alta inflación. A nivel mundial hay elevada inflación y esto significa que los consumidores en general al pagar más precios por todos los productos o por gran parte de los productos, tienen menor capacidad de compra. Entonces, esto podría dificultar, por ejemplo, mi meta de aumentar las ventas porque la gente está consumiendo menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces tomar en cuenta esto a la hora de fijar mis objetivos. Entonces, tal vez tengo que ser un poco más moderada a la hora de trazar esas metas. Los objetivos deben ser fijados de forma clara para que podamos administrar mejor los recursos. Digamos que en esta meta de incrementar mis ventas en X% y ya estoy tomando en cuenta esta amenaza como es la alta inflación, pero también estoy tomando en cuenta una oportunidad, cómo aprovecharla. Quizás puede ser, tal vez no es el caso, pero a manera de ejemplo, que va a haber un incentivo o va a haber un periodo de vacaciones larga en este momento y tal vez se favorece al tipo de productos que yo comercializo. Puedo aprovechar esa oportunidad para incrementar mis ventas durante ese periodo. Entonces, si yo tengo bien claro mi objetivo y voy definiendo cuál es el camino que voy a seguir, puedo en mi presupuesto del negocio decidir, ok, entonces como durante julio hay, digamos, un periodo largo de vacaciones y quiero aprovecharlo para promover mis productos, puedo destinar, digamos, 15 días antes o una semana antes, cierta cantidad de dinero en publicidad para redes sociales. Entonces yo ya tengo anticipado, según mi objetivo, un porcentaje de cómo usar mejor los recursos. Pero cuando no planificamos de esta forma,
pues según se nos va presentando la situación es que vamos usando los recursos y esto no permite que sea de forma objetiva. Entonces, el camino a seguir debe ser primero fijar un objetivo. Esto me tiene que llevar a mí a definir la estrategia que voy a seguir y cuando yo ya tenga clara esa estrategia, voy a definir mis líneas de acción. Por ejemplo, para que tengamos claras las diferencias de cada uno. Mi objetivo es, por decir algo, incrementar un 10% mis ventas de aquí a lo que resta del año, el 31 de diciembre. ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? Ah, ok, después de que hago mi análisis y veo de que tengo dificultades o debilidades en la atención al cliente, en el tiempo de respuesta, no tengo casi presencia en el mundo digital, no invierto en publicidad digital, mis redes sociales no están atendidas, publico una vez al mes. Mi estrategia va a ser fortalecer toda la parte digital, redes sociales y atención al cliente. Ah, ok, entonces mis líneas de acción ya como paso a paso de forma muy específica. Primero, generar una bitácora de contenido por mes, aunque sea 2 publicaciones a la semana, pero versus una al mes, 8 en el mes, ya van a hacer una gran diferencia. De forma realista, recuerden esto, yo puedo decir, ah, quiero publicar día de por medio, pero si no voy a tener el espacio ni el tiempo para hacerlo, entonces se nos va a quedar como un objetivo no cumplido. Tengo que, ok, línea de acción o estrategia, centrarme en la parte digital y mejorar la atención al cliente. Línea de acción, hacer bitácora de redes sociales, tal vez definir un presupuesto y aplicar publicidad X cantidad en el mes. Probablemente no tengo quizás respuestas automatizadas en el WhatsApp. Uso WhatsApp personal en vez de WhatsApp de empresa, cambiar, eso es una línea de acción, utilizar WhatsApp de empresa, crear como posibles respuestas rápidas, ya tenerlas guardadas para que todo sea más fluido a la hora que la gente me escriba. Entonces ya son como líneas específicas o acciones específicas a seguir. Esta es la forma adecuada para que podamos trabajar de una manera más estratégica en nuestros negocios. Sé que parece más de procesos o de forma, pero créanme que esto va a tener un impacto significativo a la hora de ver cómo van a administrar su negocio, de que funcione de manera más fluida y por ende logren encaminarse hacia ese tan deseado éxito. Segundo error hablábamos era el no controlar los costos y los gastos. Entonces aquí hay que identificar una falla muy frecuente. Normalmente los costos se calculan de esta manera. Digamos que yo voy a vender camisas y la docena de camisas la compro a 65.000 colones, por decir algo. Una camisa no es de marca, no es costosa, una tipo comercial, ok. Entonces dice el emprendedor o la emprendedora, ok, 65.000 colones entre la docena, cada camisa me sale a 5.417 colones. Entonces, si yo la vendo a 10.000 colones, porque yo he visto que más o menos ese es el precio, entonces voy a ganar más del 80%. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con las bolsas con las que van a entregar esas camisas? ¿Cuál va a ser tu pago por haber hecho esa compra y venta de las camisas? ¿Vas a utilizar internet para comunicarte con tus clientes? Entonces, ¿de dónde va a salir el pago de ese internet? Y si das crédito para esas camisas, ese crédito se tiene que contemplar en tus costos. ¿Por qué? Porque siempre, y aquí quiero que prestemos atención especial en esta parte, siempre que ustedes den al crédito un producto o un servicio, es decir, que no te lo pagan de inmediato, sino que te lo van a pagar posteriormente, hay un porcentaje de riesgo de que no te paguen o que no te paguen todas las personas o que no te paguen el 100% de lo que te debían. Entonces siempre hay que buscar cómo protegernos de esa potencial pérdida, ¿ok? Pagas impuestos. ¿Qué pasa con tus beneficios laborales? Así como en Nicaragua, entiendo que en Costa Rica también hay algo en concepto de aguinaldo cada año. Tengo entendido que es en las empresas locales un mínimo del equivalente a 15 días de trabajo, ¿verdad? Entonces, si es así, tengo que tenerlo contemplado también porque esto tenemos que también tenerlo claro. Nosotros, aunque seamos los propietarios, tenemos que vernos como trabajadores también de esa empresa. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Lo primero es identificar todas las cosas que entran en juego, fuentes de salida de dinero que puedan representar a mi negocio la operación. Entonces, digamos, volviendo al tema de las camisas, ok, ¿qué necesito hacer yo para vender esta camisa? Ok, obviamente comprar las camisas, voy a gastar en transporte para adquirir esas camisas,
tengo que comprar bolsas para entregarlas. Digamos que me cueste las bolsas más económicas, genéricas, sin nombre de marca ni nada. 3.000 colones el 100, supongamos. Ok, quiere decir que cada bolsita me va a salir como vienen 100, pero no voy a usar las 100, digamos que voy a usar solo una parte, unos 30 colones. Tu salario, digamos que en este caso lo vamos a ahondar más adelante, me voy a fijar un salario por prenda. No va a ser un salario fijo, se venda o no venda que me lo vaya a pagar, no, sino que me voy a fijar un salario por prenda y por ende yo voy a pagarme según la cantidad que venda. No vendí las 12, vendí solamente 10, entonces yo, ese salario por prenda por 10, yo ya sé cuánto me voy a pagar en concepto de salario. El paquete de internet o pago de internet, hice ahí una estimación con un plan mensual de 22.000 colones de internet, entonces el equivalente a una semana, unos 5.500, digamos que pagamos publicidad en redes sociales, aunque sea lo mínimo, unos 4.500 colones, mi aguinaldo y transporte que gasté para ir a entregar eso. Si se fijan, todo esto me suma 108.830 colones. Lo divido entre los 12, quiere decir que el costo unitario de cada camisa me sale a 9.069 colones. Y si yo lo vendo a 10.000, mi ganancia entonces no era como yo pensaba más del 80%, que este es otro error frecuente, sino que de forma efectiva, real, yo le estaría ganando 931 colones, equivalente a 9%. Cuando les digo que este es un error común, es que cuando hacemos las cuentas de esta manera que les había mostrado, que solo agarramos el precio del producto y lo dividimos entre las unidades, tenemos la idea errada de que ganamos una cantidad que realmente no estamos ganando. Entonces gastamos conforme eso que creemos que estamos ganando. Y esto se convierte en un obstáculo para el crecimiento de nuestro negocio. La ganancia tiene que ser para reinvertir en la empresa. Pero si solo la consumimos, pues evidentemente no vamos a poder hacerla crecer. Alguien me puede decir, pero quizás es muy poquito, 931 colones para cada camisa. Bueno, quizás porcentualmente está por debajo del 10%, que lo ideal es que como mínimo el margen de ganancia sea de 2 dígitos, es decir, 10%. Generalmente la media anda entre un 20 y un 40, pero esto va a depender de otros factores, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, si se fijan todos los que nos están escuchando en este momento, esta cantidad ya es libre, 100%. Yo ya me pagué las camisas, el transporte, las bolsas, mi salario, el internet, la publicidad, me guardo algo en concepto de aguinaldo, el otro transporte para ir a entregar las camisas, entonces realmente estoy cubriendo todo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Revisar bien primero nuestros costos, y esto se lo dejo como tarea, revisemos si vendemos gran variedad de productos o servicios. Tal vez les va a tomar cierto tiempo hacer el cálculo adecuado de los costos de todo, pero por lo menos tratemos de los productos estrella para empezar, los que más vendemos o los servicios que más movemos, para saber si realmente estamos ganando lo que creemos que estamos ganando. Les comentaba de que otro error es cuando no fijamos precios rentables, porque obviamente si no hacemos un adecuado análisis de nuestros costos, ¿cómo vamos a fijar un precio que cubra esos costos si yo tengo una idea errada de mis costos? Entonces tenemos que tener cuidado, primero calcular bien los costos y después con base en ello ir determinando el precio. Pero además de los costos, hay que tomar en cuenta que el tema del precio es muy sensible porque hay una percepción del valor ligada al precio. ¿Qué significa esto? Tal vez a ustedes como consumidores les ha ocurrido que cuando ven un producto muy barato, hasta desconfían y dicen, está raro eso, está demasiado barato, debe ser copia, o debe ser que no sirve, o debe ser que está vencido. Pero es porque generalmente cuando ya tenemos una idea de los precios de determinados productos y los vemos por debajo de ese número que ya tenemos en nuestra mente, o ese rango de precios que tenemos en nuestra mente, desconfiamos. Entonces, el tema de los precios influye en la percepción del valor y de la calidad del producto o del servicio. Por eso hay que tener en cuenta al fijar precios la calidad que tenga el producto o el servicio y el valor agregado, es decir, qué distinto tiene este producto, porque hay muchas personas que me dicen, pero es que la competencia X lo tiene a tal precio,
yo no puedo cobrar más. Entonces yo siempre les digo, depende, ¿es exactamente igual el producto o hay algo distinto? Ah, no, es que tal vez mi precio ya incluye el envío, ellos no lo incluyen. Entonces no pueden cobrar lo mismo, sencillamente es imposible. Entonces tenemos que ver qué es lo distinto que nosotros hacemos versus nuestros competidores a la hora de fijar nuestros precios. También es clave que sepamos quién es nuestro cliente, porque muchas veces creemos que competimos contra ciertas personas o empresas que realmente no son nuestra competencia. ¿A qué cliente me dirijo? Y este es un problema también porque muchas veces no tenemos bien claro quién es nuestro cliente. El hecho de que sepamos o definamos nuestro cliente no significa de que no le vamos a vender a todo el mundo, claro que sí, pero cada empresa tiene que tener su perfil de cliente ideal. Digamos que yo vendo ropa para mujeres y me pueden comprar mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres ya mayores, pero mi segmento al que yo me dirijo, supongamos, son mujeres eh, adultas jóvenes, digamos entre 25 y 35, supongamos, que trabajan en oficina. Sí, porque vendo quizás vestuario así como para ir a la oficina. Ah, que de repente me puede buscar alguien que sea ama de casa. Sí, perfectamente, y la voy a atender, pero no es el público al que me dirijo. Entonces yo tengo que analizar según quién es mi cliente, con quién realmente es que compito y cuál es el rango de precios que puedo manejar según el cliente. Existe algo que se llama la elasticidad de la demanda y la elasticidad del precio, es decir, qué tan sensible es la demanda de un producto o un servicio ante los cambios de precio. Entonces, muchas veces el hecho que yo le suba 100 colones no va a repercutir en que se me caiga una venta. Y a veces creemos que sí, porque cuando hago un análisis a conciencia de quién es mi cliente, tal vez mi cliente no me está buscando por precio, sino por el tipo de producto y la calidad que ofrezco, la calidad de la atención, ese servicio personalizado, lo que me hace diferente a mí. No podemos dejar de pensar, obviamente, en la competencia. Esto no significa que entonces tengo que poner el mismo precio de la competencia. Cuando analizamos precio de competencia es para saber, ok, si ellos cobran 10.000 colones y yo cobro 10.500, esa referencia de que ellos cobran 10.000 es para saber, ok, cuáles son sus pros y sus contras, para poder saber si con mis 500 adicionales realmente me va a representar una amenaza en mis ventas. Ah, ok, yo les decía, yo incluyo el delivery, ellos no, entonces no hay punto de comparación. Tenemos que ver la competencia es para ver sus puntos fuertes, para ver de qué manera nosotros los podemos superar y sus puntos débiles para evitar nosotros caer en eso y más bien siempre mantenernos por encima de la calidad que ellos ofrecen, ¿ok? No es para ir a copiar el producto o el servicio que ellos hacen o poner el mismo precio. Hay que tomar en cuenta también la oferta y la demanda, evidentemente, porque hay ciertos momentos pico para algunas actividades o para algún tipo de producto. Por ejemplo, a la hora o en el mes que inicia la temporada escolar, la demanda de calzado escolar, uniformes, mochilas, cuadernos, incrementa. El resto del año probablemente no sea ni comparado a ese mes. Entonces, tienen que hacer o desarrollar estrategias para mover esa mercadería durante este tiempo. Entonces son cosas que hay que ir analizando. El otro error que les había comentado es el no planificar la finanza. Es vital hacer esa planificación. ¿Qué significa esto? Controlar lo que ingresa y lo que sale. Muchas veces solo nos vamos por lo que entra. ¿Cuánto estoy vendiendo? Y tal vez llevo un registro diario de mis ventas, pero ¿de qué me sirve que estoy vendiendo más si también estoy gastando más? Y esto es una trampa muy frecuente en los negocios, que cuando vemos un pico en las ventas nos desbordamos a gastar. Esto es como cuando en las finanzas personales tenemos un ingreso un aumento de salario o un ingreso adicional y gastamos más también. Aquí es que hay que tener mucho cuidado y llevar ese control no solo de lo que ingresa, sino también de lo que sale para optimizar ese costo que me puede representar esa salida de dinero que quizás no estaba haciendo y ahora sí. Como les decía anteriormente, no solo basta con registrar, sino también analizar los números. Ok, estoy vendiendo más. ¿Qué es lo que está provocando que venda más? ¿Qué es lo que estoy vendiendo más? Si vendo 10 tipos de productos o servicios, ¿dónde se me está concentrando ese incremento? ¿Es estacional, es decir, solo durante este mes o esta temporada? ¿O es algo que veo que es una tendencia? Ah, quizás desde enero estoy viendo de que cada mes este producto o este servicio está incrementando.
qué es lo que está pasando para poder tomar estrategia o desarrollar estrategia. O bien, por el contrario, las ventas se me están disminuyendo. Y muchas veces la gente dice, ah, es que es por la inflación, es por X problema. Pero si hacemos una revisión de los números hacia atrás, quizás detectamos que ese bajón en las ventas se empezó a manifestar desde hace un año y medio, 2 años. Entonces podemos identificar el porqué de algunas cosas para poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, no solo basta con registrar, sino que hay que analizar. Todo esto cuando empezamos a planificar, planificar es, como su nombre lo dice, hacer un plan con el dinero que estamos esperando recibir y con los gastos que también estamos anticipando que se van a realizar. Un presupuesto en nuestro negocio. No, por alguna razón, yo no puedo, no sé usar Excel. Bueno, vamos a facilitarles a través de mi crédito un enlace con algunas herramientas para que ustedes puedan tener acceso a algunos Excel. No me gusta o no tengo computadora o no sé usar Excel. Ah, ok, puede ser a mano, lo puedes hacer a mano, pero de forma ordenada. Cuando hacemos un presupuesto, esto te va a ayudar a anticipar gastos que puedes tener en algún momento. Supongamos que en mi planificación que yo estoy haciendo y como estoy trabajando con base en objetivos, detecto que en septiembre para fiestas patrias de toda Centroamérica hay un flujo de turistas y digamos que el servicio del producto que yo vendo tiene como gran público turistas nacionales y extranjeros. Entonces, yo desde mi presupuesto de julio, que estamos en este momento, puedo hacer mi presupuesto para lo que resta del año y anticipar que en septiembre voy a necesitar quizás comprar más mercadería o hacer alguna inversión en redes sociales. Entonces yo ya puedo ir anticipando que voy a tener más gastos en ese mes. ¿Qué tanto más? Ahí es donde yo me tengo que controlar, ¿verdad? Según lo histórico, por eso es la importancia de ir registrando de ventas de años anteriores, o al menos no lo tengo, nunca he llevado ese registro, voy a ver en mis cuentas bancarias o hacer memoria o los historiales de mensajes, pero tratar de determinar más o menos cuánto sería ese histórico de ventas durante ese mes y así poder saber ponerme metas para este mes, para este septiembre, por ejemplo, y que sean realistas, ¿verdad? Poder saber cuál es mi límite de gastos. Esto te va a ayudar entonces a anticipar esos gastos, ponerte tus metas de ventas y saber si vas a necesitar más liquidez. Recordemos que cada gasto que nosotros incluyamos en nuestra planificación del dinero en el negocio tiene que relacionarse con los objetivos que hablamos en el punto 1. No pueden ser al azar porque se me ocurrió en este momento pintar el negocio, no. Ya estaba en la planificación, aporta alguno de los objetivos. Si la respuesta es no, entonces hay que pensar si realmente es algo que debamos hacer en este momento. El otro error que yo les había comentado es el hecho de la mezcla de las finanzas personales y las del negocio, y esto es algo que no se debe hacer. Por lo tanto, el primer paso para evitar esta mezcla es fijarnos un salario. Y esto yo sé que muchas veces es difícil, sobre todo en los negocios que no tienen un flujo de ventas estable o que están empezando, pero hay varias maneras en las que nos podemos fijar el salario. Una de ellas puede ser a partir del salario mínimo. Yo sé que hay distintos estratos de salario mínimo en Costa Rica. Voy a la tabla correspondiente, voy a ver cuál es el que me correspondería para mi actividad o para mi nivel de instrucción, todo depende del parámetro que se utilice. Y con base en ese salario mínimo, legalmente hablando, se supone que no debemos aspirar a menos que eso, puedo determinar cuál va a ser mi salario de referencia. Una segunda manera es optar por ese mínimo y fijémonos un bono o comisión por después del cumplimiento de la meta de venta. Ese excedente me puedo fijar un porcentaje, pero no el 100%, ¿verdad? Un porcentaje como incentivo, tal cual si nosotros fuéramos una persona de venta de nuestra empresa. Otra manera puede ser según el tiempo trabajado o por unidades. Yo les mencionaba hace un rato en el ejemplo de los costos, en ese caso fijamos un monto por cada camisa. Vendí 10 camisas y me iba a pagar, por decir algo, 100 colones. Yo sé que si vendí ahí 10 camisas y a cada una yo me iba a pagar 100 colones, entonces tengo 1000 colones que son míos, salario que yo puedo decidir qué hacer con él. No son ganancias del negocio, es mi salario. Entonces, uno puede ser así, un monto específico por cada prenda, por cada pieza o por cada producto, por cada servicio, y otro puede ser por tiempo trabajado. Muchas veces las personas empiezan un negocio cuando todavía están trabajando en alguna otra empresa.
entonces no dedican el 100% de su tiempo al negocio, sino que es un tiempo parcial, tal vez un par de horas en el día, 3 horas en el día. Entonces, según el salario de referencia que nos pongamos, calculamos a cuánto equivale por día, a cuánto equivale por hora, y según el tiempo que realmente le dedico, me puedo fijar una paga correspondiente a ese tiempo. O sea, hay formas flexibles en la cual nosotros podemos acomodar según la escala de nuestro negocio. Lo que no es negociable es que nos fijemos un salario, o sea, es algo que se debe hacer. Tenemos que tomar en cuenta las prestaciones de todo el personal si hubiese otras personas, incluyendo las de nosotros. Empecemos a vernos como un trabajador o una trabajadora más de nuestras empresas. No podemos simplemente, es que como yo soy la dueña, como yo soy el dueño, yo puedo decidir que sí, que no tengo derecho. No, tenemos que vernos como trabajadores porque nuestro negocio debería tener la capacidad de cubrir algo tan básico como nuestro salario y nuestras prestaciones. Lo flexible es la modalidad que vamos a utilizar en este caso para definir el salario, pero tenemos que hacer. Otra recomendación es que a veces pasa también que nos fijamos un salario muy elevado. Entonces hay que revisar siempre el peso del salario en nuestra estructura total de costos. El hecho que seamos los propietarios, las propietarias, no significa que nos vamos a pagar entonces el salario de nuestros sueños. Siempre hay que ver que nuestro negocio tenga la capacidad de pagarlo, algo que sea realista y sostenible para la empresa. La idea no es comernos la ganancia. Tenemos que tratar de mantener cuentas separadas, hablando de cuentas bancarias, porque esto nos va a ayudar a tener mayor control. Lo que sea para mi salario en una cuenta, lo que sea para los clientes, ¿verdad? Donde voy a recibir las ventas en otra cuenta, cualquier ahorro del negocio o provisión que yo voy ahorrando, ¿verdad? Digamos, de los beneficios laborales de los trabajadores o pagos pendientes que no he realizado, pero ya tengo el dinero en otra cuenta, de modo que no mezclemos, porque cuando mezclamos y vemos un gran volumen de dinero, generalmente podemos tener la tentación de usarlo en algo que no teníamos que usar y después nos hace falta dinero. Aquí es importante que ustedes verifiquen con el banco de su preferencia cuáles son los requisitos para abrir una cuenta, si todavía no tienen varias cuentas, quizás hay alguna cuenta digital. En casi todas las instituciones financieras hay opciones para cuentas con menos requisitos o sin saldo mínimo muy elevado. Entonces, veamos cuáles son las alternativas. Y para ir cerrando este punto, hay que hacer el ejercicio de separar cualquier gasto, aunque el negocio opere desde el hogar, separar cuánto corresponde al negocio y cuánto corresponde a la casa. Por ejemplo, si mi negocio funciona desde el hogar, y yo consumo energía eléctrica, evidentemente, para el negocio, no quiere decir que el negocio tiene que asumir el 100% de la factura de energía eléctrica, porque también la casa, la familia, los hijos, la pareja, nosotros mismos, utilizamos parte de eso. Entonces, no es justo para el negocio cargar el peso del consumo eléctrico personal, pero tampoco es justo que tal vez otra persona que labora en el hogar y que pague esa factura asuma el costo del consumo del negocio. Hay que hacer una estimación de cuánto va a pagar cada uno y mantener esas cuentas separadas. Y para ir cerrando esta parte de los errores que no debemos cometer, el crédito se tiene que manejar como un aliado, no como un obstáculo. Para esto tenemos que tener claro que el crédito sirve para apalancar el crecimiento. Como su nombre lo dice, sirve como una palanca para impulsar hacia arriba nuestros negocios. Por eso tiene que saber cómo utilizar ese crédito para que sirva a su favor. Entonces, primero hay que determinar con precisión en qué se va a usar el crédito. Muchas veces cualquier faltante de dinero nos hace pensar que requerimos crédito y quizás es porque estamos dando demasiado crédito nosotros a nuestros clientes, no estamos teniendo liquidez porque quizás nuestros gastos no los tenemos bien sincronizados, sino que hacemos muchos gastos o no los tenemos bien distribuidos en un momento que no tenemos mucha liquidez. Hay que identificar cuál es la causa de por qué nos falta liquidez. Entonces, cuando decidamos, ok, sí, necesito un crédito, ¿para qué exactamente? ¿Para comprar una máquina? ¿Para adquirir más mercadería? ¿Para hacer una inversión en infraestructura? ¿Exactamente para qué? Si te das cuenta que ese para qué, la respuesta del para qué,
no va a aportar o no te va a generar más ganancias, entonces hay que pensarlo bien antes de tomar un compromiso, porque cuando ya tomamos un compromiso, su cumplimiento no es opcional. ¿Ok? Hay que comparar siempre el margen de utilidad que nos va a dejar esa inversión con el costo del financiamiento. Supongamos que el costo del financiamiento, por decir un número, equivale al 4% mensual, digamos. Y el margen de ganancia real, neto, cuando yo ya saco todos los gastos y todos los costos del negocio, me entero de que mi ganancia real es el 4 también por mes, 4%. Quiere decir que solo en intereses o costos de financiamiento me estoy comiendo la ganancia. No va a crecer mi negocio. Ah, pero si mi margen es el 12 y el costo del financiamiento es 4, sí se corresponde porque supera el costo del financiamiento. Entonces es muy importante siempre hacer esta revisión. Para empezar, la inversión me tiene que generar ganancias y que esas ganancias sean mayores al costo del financiamiento. Analicemos nuestra capacidad de pago antes de adquirir un crédito. No se trata de cuánto es la cuota, si es pequeña, si la puedo pagar. No, se trata de que veamos según nuestra liquidez, según nuestro volumen de ventas, según el margen de ganancia que estamos generando realmente, si vamos a poder asumir este compromiso. Porque, repito, una vez asumimos ese compromiso, no es opcional cumplirlo, pagarlo o no, sino que es algo que tenemos que hacerlo. Por eso la decisión tiene que ser bien pensada e informada. Y quinta recomendación sobre este tema, una vez recibamos el crédito, no lo desviemos. Muchas veces podemos, digamos que yo pensaba invertir el equivalente a $500 en mi negocio, pero yo solicité 800. Usé los 500 para el negocio y los otros 300 para algo personal. El problema es que le queremos sacar al negocio los mismos 800 que nos prestaron más todos los intereses y gastos adicionales. Eso va a provocar que el negocio más bien retroceda en vez de avanzar. O a veces pasa que no se utiliza de todo el 100% de ese crédito para el negocio, sino que se utiliza para otra cosa. O se pide de más o se desvía su uso. Entonces, estas son prácticas perjudiciales y van a evitar que el crédito se convierta en tu aliado para crecer, sino que más bien va a ser una carga, un obstáculo. ¿Ok? Este es un momento en el que si alguien tiene alguna pregunta, la puede compartir o la puede hacer a través de las personas encargadas, ¿verdad? En la sala para que puedan compartirnos sus inquietudes. Muchísimas gracias, Gisela, por compartir con nosotros esta mañana este webinar, Cómo emprender con éxito. Ahora vamos a la parte de preguntas, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir al equipo de la red que nos apoye con las personas que tengan preguntas esta mañana para Gisela Canales. Sí, Axel, tendrías que activar el micrófono, por favor. Sí, ya está bien. Sí. Aló. Le escuchamos perfectamente. Gracias. No sé si alguna de las participantes tiene alguna pregunta. ¿Algún comentario tal vez, verdad? Que nos retroalimente. Puede ser directamente de la presentación o de cualquier otra inquietud relacionada a la administración o las finanzas de sus negocios. Sí, aquí tenemos. Por favor, su nombre. Muchísimas gracias, doña Isela, por esta excelente presentación y quiero aprovechar su experiencia para hacer una consulta. Si uno quiere, por ejemplo, tener una cantidad de productos, en mi caso yo tengo un producto que dura un año, de botella que se llama Tefil. Si yo tengo, qué sé yo, tal vez 20 unidades y quiero hacer un negocio, una macrobiótica, por ejemplo, ¿cómo debería ser o cómo se sugiere que sea la relación del margen de ganancia que yo puedo utilizar para poder vendérselas a ellos a un costo más accesible y que ellos también tengan un margen de ganancia con la unidades que tengan? No sé si quedó clara mi inquietud. O sea, ¿cómo es la relación cuando uno quiere vender
que venda tu producto una tercera persona. Gracias. Gracias. No sé si escuché bien, pero me parece que lo que estaba buscando es como ampliar quizás la distribución a través de terceros y cómo saber ese margen, ¿verdad? Para dárselo a un precio más favorable. Si no me equivoco, esa fue la consulta. Es correcto. Ok. Vean, esto es una estrategia definitivamente. No es lo mismo que nosotros solo vendamos de forma directa uno a uno a los clientes en línea o en un local físico a que utilicemos distribuidores. ¿Ok? Veamos de manera de ejemplo, digamos, Dos Pinos, que ustedes la conocen muy bien. Dos Pinos elabora una serie enorme de productos. Obviamente ellos ganarían más vendiendo de forma directa, poniendo sus tiendas al cliente, o sea, porque ellos tienen su costo y está el precio ya de mercado. Pero uno quizás no es ese el giro de negocio o quieren llegar a mayor cantidad de personas, entonces utilizan distribuidores, los supermercados, los mini supers, pulperías o tienditas. Entonces, algo similar a ese esquema sería lo que nos está planteando. O sea, yo voy a utilizar algún otro punto o persona como distribuidora de mi producto o servicio para llegar a más gente que en este momento yo no estoy llegando. Entonces, lo primero, recomendación es ver si realmente ese distribuidor o punto aliado que voy a utilizar no me va a comer parte del mercado que ya tengo. Imagínense que yo atiendo, digamos, la zona de Santa Ana y tengo bien cubierta y busco locales ahí, probablemente lo que va a hacer es comerme del parte de lo que yo ya comercializo, de lo que yo ya atiendo. Ah, pero si yo me voy a otra parte, digamos a Liberia, donde no llego actualmente, entonces sí puedo analizar. Recomendación, primero, calcule lo más detallado posible, así como vimos en el ejemplo de las camisas, cuál es tu costo real para saber cuál es ese monto, costo unitario en el que no solo recupera, no tiene pérdidas, no tiene ganancias. Digamos que sea, por decir un número, 5.000 colones y su precio de venta son 10.000 colones, quiere decir que en teoría hay un margen de 5.000 donde ya se incluye su salario porque usted tiene que ver en la preparación o en la elaboración del producto o servicio. Entonces, cuando hacemos esta estrategia de distribuidores, es pensando en que disminuyo mi margen de ganancia, en vez de que sean 5.000, por ejemplo, sea 1.500 o sea 2.000, pero apuntando a mayor volumen, vender más o producir más o dar más servicios. Si esto va a funcionar, ok, tiene que ser atractivo para la otra persona. Supongamos que yo voy a decidir sacrificar, en vez de 5.000, solo voy a ganar 1.500, digamos, para dejarle un margen de 3.500 a esta otra persona o distribuidor, a manera de ejemplo, ¿verdad? Estos números, pero que permita que el precio se equipare al que yo manejo, porque recuerden lo que hablábamos del tema de la percepción de calidad y demás con el tema del precio. Si nosotros vamos a una franquicia, un Subway, un KFC, no importa la sucursal, vamos a ver los mismos precios porque están estandarizados y los costos en cada sucursal no son los mismos. Lo que hacen es sacrificar margen en algunos puntos donde quizás la renta es más cara para mantener precios porque afecta ante el cliente el hecho de estar cambiando precios. Entonces, mi recomendación es clave calcular bien los costos y con base en ello podemos tratar de por lo menos dejarnos un 10% en concepto de ganancia. Eso es como lo ideal, por lo menos, ese es el mínimo, ¿verdad? Mínimo ideal para que sea rentable para usted también usar esta modalidad, a menos que el volumen se vaya a incrementar sustancialmente, porque a veces pasa, por ejemplo, tiendas grandes como el Más por Menos que ustedes tienen por allá o el Palí, no ganan altos porcentajes por producto, tal vez son márgenes pequeños, pero ellos le apuestan al volumen. Entonces, ahí dependería de qué tanto pueda crecer el volumen, hagan un cálculo, una estimación y con base en ello, hay metas de ventas también, podemos decidir cuál va a ser ese porcentaje a sacrificar. Espero haber contestado su consulta. Tenemos otra consultita. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es, y consulta la siguiente. Acá en Costa Rica hay mucha variante con el tema del dólar. En mi caso, muchos de mis proveedores me cubren económicamente a nivel de precio del dólar. Y aún me contempla un precio de catálogo, precio de venta.
está contemplando no solamente la ganancia de uno, sino ganancia de segundos y terceros. El problema es que cada vez que se va a facturar, las materias primas y diferentes productos en dólares suben. Y ya uno tiene un precio contemplado en catálogo donde ya uno tiene una logística de gastos, donde no puede estar una montaña rusa durante el año subiendo y subiendo los precios, porque si no, entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno manejar ese concepto de que aquí nosotros vendemos en colores, pero pagamos solo en dólares? Y el dólar sigue subiendo aunque haya bajado un país. No sé si lograste escuchar, Gisela, o pedimos a alguien de la sala que nos ayude a, tal vez, a decirnos nuevamente la pregunta. Lo que Sí. logré escuchar es respecto a las variaciones de precios de los insumos, digamos, de lo que necesitan para su producto o servicio y el tema del dólar, si no mal recuerdo, pues como cómo enfrentar todos estos vaivenes de alzas de precios, pero no sé si capté bien la pregunta. Sí, exactamente. Ok, gracias. Gracias. Los precios finales, cuando los proveedores tienen un constante aumento, pero uno tiene que fijar precios mínimos durante 6 a 1 año para el Correcto. cliente público, pero tenemos esa variante de aumento ¿Descargaste los videos? constantemente. Ok. Me disculpan, por favor, si no les escuché con tanta claridad, lo que pasa es que se escucha un poquito bajito, pero gracias por la aclaración. Vean, cuando fijemos precios hay que tomar en cuenta esta posibilidad. Por eso nosotros siempre como emprendedores tenemos que mantenernos bastante al tanto, no estar divorciados de eh, las tendencias económicas. Esto es algo que muchas veces no creemos que nos tocan de forma directa, pero si yo sé que, por ejemplo, en enero anuncian que la proyección de inflación en mi país es de 8%, por decir un número, yo ya tengo que anticipar que en promedio los distintos productos o servicios pueden subir ese monto aproximadamente. Entonces yo lo tengo que tomar en cuenta para que cuando hago un ajuste de precios, la idea no es estarlos cambiando cada vez que hay un incremento, sino que vayamos sorteando en dependencia de si nuestros insumos tienen una variación de precio estacional. Por ejemplo, en Nicaragua pasa mucho de que el queso tiene un pico de precio en la temporada seca y cuando empieza a llover baja. Entonces, si yo vendo pizzas, por ejemplo, que necesito queso, en la temporada seca mis costos se incrementan sustancialmente, pero bajan en la temporada lluviosa. Entonces, muchas veces cuando hay así productos estacionales con precios con variaciones estacionales, toca, uno, probablemente asumir esa reducción en tus ganancias por el incremento de costos en la temporada que hay pico, pero se recupera en el momento de que baja el precio. Dos, otra opción es buscar cómo optimizar otro gasto. Que yo no puedo controlar lo de que este proveedor me cambie el precio o sube el precio de este producto o este servicio, pero quizás sí puedo controlar otro tipo de gasto. Entonces, tal vez por ahí sortear. Recomendación cuando fijen precios es, uno, tomar en cuenta, yo les decía el tema del crédito por el tema de riesgo, pero también esta posible variación de precio. Entonces, si yo sé que la inflación va a ser de 8, yo tengo que cuando hago mis cálculos de costos, anticipar que este producto o este servicio probablemente de aquí a 5 meses, a 4 meses no me va a costar eso. Entonces, el margen que yo me voy a fijar de utilidad o de ganancia no puede estar tan estrecho. Tengo que dejar un margen que me permita maniobrar cualquier variación de precios sin trasladársela de forma directa, inmediata al consumidor, porque lamentablemente tenemos el problema de que no todos los emprendedores o no todos los negocios o no todas las empresas actualizan de forma constante sus precios ni están revisando sus números. Nosotros como emprendedores responsables que buscan el éxito, sí lo estamos haciendo o lo vamos a hacer. Entonces nos toca muchas veces, el otro día me pasó en el supermercado que estaba ahí, me dice una señora, un producto que yo estaba viendo, en tal lugar cerca de mi casa, este mismo producto está a muchísimo menos. Y yo me quedo, no tiene sentido una variación de precios tan grande, debe ser en mi imaginario que no han vuelto a comprar mercadería y por ende lo están vendiendo al precio anterior. Entonces, a veces puede pasar esto, pero pues nos toca mover y es como una mezcla de cosas. El margen que sea suficientemente maniobrable para enfrentar estos incrementos de costos eventuales o que ya pasen, ¿verdad? Para no trasladárselo directamente al precio del consumidor, porque esto afecta también la percepción sobre nuestro negocio,
pero también buscar cómo optimizar otro costo u otro gasto. Bueno, subió el precio de tal insumo y tal vez en este momento yo estoy dando bolsitas personalizadas con un regalito, con un listón, con un sticker. Bueno, tal vez voy a tener que cambiar el empaque, algo más económico, para no trasladarle el precio o con un incremento de precio al consumidor porque este otro insumo me incrementó. O sea, es como siempre en constantes nuevas estrategias buscando ser competitivo. Esto es clave. Y respecto a lo del tema del dólar, mi recomendación, porque igual esto es como una amenaza que hablamos, algo que no podemos controlar, hoy puede estar más caro el dólar, en 6 meses puede estar más barato. Mi recomendación es que si sus insumos, la mayoría de sus costos e insumos se compran en colones y nuestros precios los tenemos fijados en colones, entonces tratemos de mantener esa moneda. Si tengo insumos en dólares y esto a mí me implica cierta variación en los costos, volvemos a recomendaciones anteriores, tomar en cuenta esto a la hora de fijar nuestros precios, esa variación, pérdida o ganancia cambiaria que pudiéramos tener por el costo del dólar. Ok, me dicen que con esta pregunta ya cerramos. Yo les agradezco su participación. Encantada de haberles acompañado desde acá, desde Managua, y espero que podamos volverlas a ver si en algún momento pues estamos en todas las redes sociales, pueden buscarnos así como está aquí en la pantalla, DLP sus pesos, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, donde nos quieran buscar, Twitter, ahora también Threads, ahí vamos a estar y podemos estar en contacto si también nos quieren compartir más preguntas. Un gusto. Gracias, Gisela. Gracias por tu participación esta mañana y pues agradecerles a todos los que están allá desde el salón compartiendo con todos nosotros. Y bueno, los dejamos entonces con las chicas de Red y con mi crédito por allá que nos están acompañando. Buen día a todos.